Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis de una forma natural y entretenida. Por cierto, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Así no te pierdes nada. Muy buena idea. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy te noto con una energía especial. Pues sí, estoy contenta. Y el tema que he elegido hoy me parece muy útil para la vida social. Algo que todos hemos vivido alguna vez. Cómo ser un buen invitado. O una buena invitada, claro. ¡Uf, qué tema más bueno! Y me viene como anillo al dedo, la verdad. No sabes cuánto. Ah, sí, ¿por qué lo dices? ¿Tienes algún evento a la vista? Cuéntame un poco. Pues sí, este sábado mi nueva compañera de trabajo, Laura, me ha invitado a una cena en su casa, con otros compañeros del departamento. Es la primera vez que organizan algo así fuera de la oficina desde que entré en la empresa hace un par de meses. Y no te voy a mentir, estoy un poco nervioso. ¡Qué guay! Me alegra por ti. Pero ¿nervioso por qué? Si ya los conoces del trabajo, no es como ir a una cena con desconocidos. Ya, pero no es lo mismo. En el trabajo hablamos de proyectos, de fechas de entrega, de clientes. El ambiente es profesional, pero en su casa es un entorno personal diferente. Quiero causar una buena impresión, ¿sabes? Integrarme bien en el equipo, quedar bien. No quiero parecer el bicho raro. Claro, te entiendo perfectamente. Quieres ser el invitado perfecto y sentirte cómodo. Pues no te preocupes, porque hoy vamos a darte a ti y a todos los que nos escuchan las claves para conseguirlo. Vamos a analizarlo paso a paso. Genial. Soy todo oídos. De verdad, necesito tus consejos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo primero que ocurre antes de la cena, la hora. Laura te ha dicho que la cena es a las 9, ¿verdad? ¿A qué hora piensas llegar? Pues, buena pregunta. Yo había pensado llegar a las 9 en punto, ¿no? O quizá un par de minutos antes para mostrar interés y puntualidad. Así demuestro que soy una persona seria y que valoro su tiempo. Error. Primer consejo importante, y esto es una nota cultural clave, sobre todo aquí en España. Nunca, nunca llegues antes de la hora a un evento social en casa de alguien. ¿En serio? ¿Me dejas de piedra? ¿Por qué? Yo pensaba que ser puntual era llegar a tu hora o un poco antes. Es lo que me enseñaron de pequeño. En un contexto formal, como una entrevista de trabajo, una cita en el médico o incluso para ir al cine, sí, la puntualidad estricta es fundamental. Pero en un contexto social, como una cena en casa de alguien, llegar antes puede ser un poco incómodo para el anfitrión. Vaya, no lo había pensado de esa manera. ¿Por qué incómodo? Porque probablemente esté ultimando los detalles, terminando de cocinar, poniéndose guapo o guapa, dando una última pasada a la casa, encendiendo unas velas. Son los minutos finales de preparación. Si llegas antes, lo pillas en medio del caos y puede sentirse presionado o pensar que tiene que dejarlo todo para atenderte. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora que lo dices, me sentiría fatal si interrumpiera a alguien en ese momento. Entonces, ¿qué hago? Llego a las 9:05, por ejemplo. Exactamente. Lo ideal es llegar entre 5 y 15 minutos después de la hora acordada. A esto se le conoce como los minutos de cortesía. Es un margen de tiempo no escrito, pero que todo el mundo entiende. Demuestras que eres puntual y respetuoso, pero le das un pequeño margen al anfitrión para que respire y esté todo listo al 100%. Minutos de cortesía. Me encanta el concepto. Nunca lo había oído, pero es muy descriptivo. O sea que si llego a las 9:10, perfecto. Perfecto. Es el punto dulce. Ni demasiado pronto ni tan tarde que la comida se enfríe o parezca que no te importa. Ojo, si por lo que sea vas a tardar más de 20 minutos por un atasco o lo que sea, sí que es importante avisar con un mensaje rápido. Apuntado queda. Minutos de cortesía y avisar si el retraso es grande. Vale, siguiente duda existencial que tengo, y esta me preocupa bastante. ¿Debo llevar algo? Laura me dijo por mensaje, no te preocupes por nada, solo trae ganas de pasarlo bien.
pero me siento rarísimo llegando con las manos vacías. Haces muy bien en planteártelo. Esa es la tercera clave para ser un buen invitado. Aunque el anfitrión diga no traigas nada, que es una fórmula de cortesía, es un gesto muy bonito y esperado llevar un pequeño detalle. Demuestras agradecimiento por la invitación y el esfuerzo que está haciendo. Exacto, es lo que yo pensaba. Llegar con las manos vacías es una expresión que significa no llevar nada, ¿verdad? Eso es. Y en general, no está muy bien visto en este tipo de situaciones. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué llevar? Ahí está el dilema. Mi cabeza da 1000 vueltas. Una botella de vino, un postre, flores, unos bombones. Todas son buenas opciones, pero dependen un poco de la situación y del anfitrión. Analicemos las opciones. El vino es un clásico que casi siempre funciona. Un vino tinto si crees que la cena será de carne, o un blanco si es pescado. Aunque tampoco hay que ser un experto. Con llevar un vino decente aciertas. Vale, el vino es una apuesta segura. Pero, ¿y si ellos no beben alcohol? No tengo ni idea. Sería un poco incómodo, ¿no? Sí, es un buen punto. Si no estás seguro, puedes optar por un vino espumoso sin alcohol, que también hay muy buenos, o incluso un aceite de oliva virgen extra de calidad en una botella bonita. Es un regalo original y útil. O una caja de bombones o pastas de una buena pastelería. Son detalles que no fallan. Lo del aceite me parece una idea genial, muy original. ¿Y lo del postre? El postre también es una gran idea, pero tiene un pequeño riesgo. Si lo llevas sin avisar, es muy probable que el anfitrión ya haya preparado uno, y entonces se junta con 2 postres, y puede ser un poco violento porque se siente obligado a sacar el tuyo también. Lo del postre me parece una idea genial. ¿Y lo de las flores? ¿Qué te parece? Siempre he tenido dudas con eso. Las flores son un detalle precioso, pero piensa en la logística. Si le llevas un ramo de flores justo cuando llegas, con todos los invitados entrando, obligas a la anfitriona a dejar lo que esté haciendo para buscar un jarrón, llenarlo de agua, cortar los tallos. Le generas una tarea en un momento de mucho lío. Es mejor enviarlas por la mañana o al día siguiente como agradecimiento. ¿Cuántas cosas en las que no había caído? Definitivamente creo que la opción del mensaje es la mejor. Así me coordino con ella y no meto la pata. Exacto. Meter la pata es una expresión genial que significa cometer un error, equivocarse. Y en este caso es lo que queremos evitar. Totalmente. Hablando de meter la pata, se me acaba de ocurrir algo importante, algo que he olvidado completamente. Yo soy vegetariano y no sé si Laura lo sabe. No se lo he dicho. Pablo, eso es súper importante. Es fundamental avisar de cualquier alergia, intolerancia o preferencia alimentaria importante con antelación. Es la tercera clave. Ya lo sé, pero es que me da apuro. No quiero parecer un invitado difícil o que le estoy causando problemas y que tenga que cocinar algo especial para mí. Para nada. Piensa al revés. Le haces un favor enorme al anfitrión. Imagínate la escena. Laura ha pasado horas preparando un plato principal de carne espectacular, lo sirve con todo su orgullo y tú tienes que decir, lo siento, no puedo comerlo. La situación sería mucho más incómoda para los dos, para ti y para ella, que se sentiría fatal. Me parece perfecto. Sería un momento muy violento y la pondría en un compromiso. Vale, me has convencido. ¿Cómo se lo digo ahora sin que parezca que lo hago a última hora y que soy un desconsiderado? Pues aprovecha el mismo mensaje que ibas a mandar para preguntar qué llevar. Así matas 2 pájaros de un tiro. Podrías añadir algo como, por cierto, se me olvidó comentarte una cosa, que soy vegetariano. No te preocupes en absoluto por mí. Yo me adapto a cualquier cosa y soy feliz con la guarnición, ensaladas o los entrantes. Solo te lo digo para que lo sepas y no te extrañes si no como del plato principal. Me parece perfecto. Es educado, le informo y al mismo tiempo le quito presión, dejando claro que no tiene que hacer nada especial. Eres una experta en esto de las relaciones sociales, Ana. Es la experiencia. Bueno, ya hemos solucionado la hora, el regalo y la comida. Ahora vamos al momento clave. Llegas a la casa, tocas el timbre, te abre Laura. ¿Qué haces? Pues sonreír, decir hola y darle 2 besos, ¿no? Somos compañeros, hay cierta confianza.
Sí, en España lo más habitual es dar 2 besos, uno en cada mejilla, tanto al saludar como al despedirse, entre hombres y mujeres, y entre mujeres. Si no conoces a la gente, puedes esperar a ver qué hacen ellos, pero entre compañeros de trabajo, 2 besos es lo normal. A un hombre que no conoces mucho, le puedes dar la mano. Vale, y supongo que en cuanto entre, después de saludar, es un buen momento para decir algo agradable de la casa. Es lo que yo haría. Exacto. Cuarta clave, haz un cumplido sincero. ¿qué casa más bonita tienes? O ¿qué chulo el piso? Me encanta la decoración. O ¿qué luz tan bonita entra por aquí? Siempre es un buen comienzo. Ayuda a romper el hielo. Romper el hielo, es decir, empezar la conversación y superar la timidez o la tensión inicial, ¿no? Justo, a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas de su casa, que es su espacio personal. Después de saludar a todos, llega otro momento crucial. ¿Qué crees que deberías hacer? ¿Sentarme en el sofá y esperar a que me sirvan una bebida? No, suena un poco mal, ¿verdad? No, bueno, podrías, pero hay un paso intermedio que te hará ganar muchos puntos como invitado. Quinta clave, ofrecer tu ayuda. Ah, claro, el típico ¿te ayudo en algo o necesitas una mano con algo? Ese mismo, 9 de cada 10 veces el anfitrión te dirá, no, gracias de verdad, tú siéntate y relájate, que para eso eres el invitado. Pero el simple hecho de ofrecerte ya dice mucho de ti, muestra que no das por sentado su trabajo y que quieres colaborar. ¿Y si por esa casualidad de la vida acepta la ayuda? Pues genial, no te va a pedir que termines de cocinar el plato principal. Te puede pedir algo sencillo como poner la mesa, cortar el pan, abrir la botella de vino o llevar los aperitivos al salón. Es una oportunidad estupenda para charlar de forma más relajada e informal en la cocina mientras se terminan de preparar las cosas. Es verdad, puede ser una buena forma de conectar más con el anfitrión. Lo haré, sin duda. Vale, estamos todos sentados a la mesa. Empieza la cena. ¿De qué hablamos? Este es mi mayor miedo. Los silencios incómodos o decir algo que no debo y arruinar el ambiente. Muy bien, la conversación es el corazón de la cena. Es la sexta clave y la más larga. La regla de oro es evitar temas polémicos, sobre todo si no conoces mucho a los demás invitados. ¿Cuáles crees que son esos temas? Pues política, religión y fútbol si hay gente de equipos rivales. Y hablar de dinero o de sueldos, claro. Has dado en el clavo. Esos son los 4 grandes temas a evitar. Pueden crear tensión y arruinar el buen ambiente muy fácilmente. La clave es mantener una conversación ligera, positiva e inclusiva, donde todos puedan participar. ¿Y cuáles serían los temas seguros y que funcionan bien? Hay muchísimos. Viajes, por ejemplo. Preguntar a la gente por sus últimas vacaciones o por el viaje de sus sueños. Series y películas, que es algo que casi todo el mundo consume y sobre lo que se puede opinar. Música, libros, aficiones, planes para el fin de semana, temas que permiten a todos participar y compartir experiencias personales sin generar conflicto. Buenas ideas. Y supongo que también es importante no solo hablar, sino también saber escuchar, no acaparar la conversación. Fundamental. Muestra interés genuino por lo que cuentan los demás. Haz preguntas abiertas de las que no se responden con un simple sí o no. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿te gustó tu viaje a Italia?, pregunta ¿qué fue lo que más te sorprendió de tu viaje a Italia? Así invitas a la otra persona a desarrollar su historia. Entendido. Hacer que la gente se sienta escuchada. Y por supuesto, dentro de la conversación, en la mesa, elogiar la comida. ¿Cómo puedo hacerlo sin que suene falso o repetitivo? Otro punto clave. Siempre hay que decir algo bueno de la comida. El anfitrión ha invertido tiempo y esfuerzo. Puedes usar frases como, Laura, la cena está espectacular. ¡Qué rico está todo! ¿Me pasas la receta de esto? Hacía no hacías uno comía algo tan bueno. Sé específico si puedes. El salmón está en su punto. O esta salsa tiene un toque increíble. Me gustan esas frases. Son naturales. Las usaré. Otro tema relacionado con la mesa. El teléfono móvil.
¿qué hacemos con él? Importantísimo. El teléfono guardado y en silencio. Poner el móvil encima de la mesa es una falta de respeto. Da la sensación de que estás esperando una llamada o un mensaje más importante que la gente con la que estás. Solo se saca por una emergencia real. La cena es para conectar con las personas, no con la tecnología. Oído cocina, el móvil se queda en el bolsillo. Oye, Ana, me está quedando todo clarísimo y me parece súper interesante cómo estas normas sociales pueden cambiar de un país a otro. Quizá la gente que nos escucha tenga costumbres diferentes. ¡Qué buena idea, Pablo! Nos encantaría saberlo. Para todos los que estáis viendo o escuchando, contadnos en los comentarios cómo funcionan estas cosas en vuestro país. ¿Es normal llevar un regalo a una cena? ¿Hay que ser súper puntual o también tenéis minutos de cortesía? ¿Cuáles son los temas tabú en la mesa? Dejadnos vuestras experiencias. Sí, por favor. Así aprendemos todos de todos. Bueno, sigamos. La cena ha sido un éxito, la conversación fluida, la comida deliciosa. Pero llega el momento de irse. ¿Hay alguna forma correcta de hacerlo? Sí, la despedida también tiene su arte. Es la séptima clave. Primero, tienes que saber leer el ambiente. Si ves que la gente empieza a bostezar, que el anfitrión recoge discretamente o que la conversación decae, probablemente sea una buena señal para empezar a despedirse. Vale, hay que estar atento a las señales no verbales. ¿Y qué digo? No quiero ser el primero en irme y cortar el rollo, como se suele decir. No se trata de levantarse de repente y decir adiós, se hace de forma gradual. Puedes decir algo como, bueno chicos, se está haciendo tarde y mañana madrugo, creo que me voy a ir yendo. Usar el gerundio, ir yendo, suaviza la despedida. Es menos directo que me voy. Me voy a ir yendo. Suena muy natural. Lo anoto. Es un buen truco. Y sobre todo, nunca te vayas sin despedirte del anfitrión. Es de muy mala educación. En español tenemos una expresión para eso, irse a la francesa. Irse a la francesa. ¿Qué significa exactamente? Significa irse de un lugar, de una fiesta o una reunión sin decir adiós a nadie, de forma sigilosa. Y es un gesto bastante feo, especialmente con la persona que te ha invitado. Siempre busca al anfitrión, dale las gracias de nuevo por la velada y despídete de él o ella personalmente. Vale. He también notado que aquí en España las despedidas pueden ser muy largas, ¿no? Sí, a veces dices que te vas y pasas otros 20 minutos hablando en la puerta. Es parte de nuestra cultura. No tengas prisa en esa parte. Es un último momento para socializar. Perfecto. Y ya para abordarlo, para ser el invitado de matrícula de honor, ¿hay algo más? Sí, hay un último paso, el octavo. Es un detallico final pero que marca la diferencia. Al día siguiente, mándale un mensaje al anfitrión. Ah, el mensaje de agradecimiento. Lo he hecho alguna vez, pero no siempre. ¿Qué debería poner para no sonar muy formal? Algo corto, cercano y sincero. No hace falta escribir un testamento. Un simple, hola Laura, muchísimas gracias por la cena de anoche. Estuvo todo genial, la comida deliciosa y me lo pasé muy bien con todos. A ver si repetimos pronto. Un abrazo. Es un gesto pequeño, pero supongo que a la persona que se ha esforzado en organizar todo le hace mucha ilusión recibirlo. Exacto. Cierra el círculo perfectamente. Le confirmas que su esfuerzo ha valido la pena y dejas una muy buena impresión final. Es la guinda del pastel. Pues de verdad, Ana, muchísimas gracias. Me has quitado un peso de encima. Ahora, en vez de nervios, tengo ganas de que llegue el sábado. Voy a aplicar todos tus consejos a rajatabla. De eso se trata. Vamos a hacer un resumen rápido para que todos lo recuerden. Clave número 1. Llega con unos minutos de cortesía, entre 5 y 15 minutos tarde. Clave número 2. Nunca llegues con las manos vacías. Lleva un detalle y, si es comida o bebida, intenta coordinarte con el anfitrión. Clave número 3. Avisa con antelación si tienes alguna alergia o restricción alimentaria importante. Le haces un favor al anfitrión. Clave número 4. Al llegar, saluda a todo el mundo adecuadamente y haz un cumplido sincero sobre la casa. Clave número 5. Ofrécete a ayudar. Aunque probablemente te digan que no, el gesto cuenta muchísimo. Clave número 6. Durante la cena, participa en la conversación. Escucha a los demás
evita temas polémicos y mantén el móvil guardado. Y no te olvides de elogiar la comida. Es muy importante. Cierto. Clave número 7. Para despedirte, lee el ambiente. No te vayas bruscamente, ni a la francesa. Agradece al anfitrión la invitación, en persona. Y clave número 8 y final. Envía un mensaje de agradecimiento al día siguiente. Es el broche de oro. ¡Wow! Con estos 8 pasos, el éxito está asegurado. Me siento mucho más preparado y seguro de mí mismo. Seguro que sí. Ya verás cómo todo sale genial y Laura y tus compañeras estarán encantados contigo. Ser un buen invitado, al final, se resume en ser una persona considerada, empática y agradecida. Totalmente de acuerdo. Pues creo que ha sido un episodio súper útil, no solo para mí, sino para cualquiera que viva o viaje a un país de habla hispana y quiera entender mejor estas normas sociales. Esperamos que sí. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os sirva en vuestra próxima invitación. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos mucho que le dierais a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y como siempre, os leemos en los comentarios. Dejadnos cualquier duda que tengáis sobre este tema, vuestras propias experiencias o cualquier sugerencia para futuros vídeos. Nos encanta saber de vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.